Hola, hola, nos están dando diversos nombres en química de compuestos orgánicos y nos piden dibujar la estructura. Quédate porque vamos a aprender juntos. Como paso número 1 vamos a identificar cuál es la función principal y esa siempre se escribe a lo último, es fácilmente reconocible. En este caso tiene una terminación ano, entonces estamos hablando de alcano. Inmediatamente identificamos el prefijo que nos dice cuántos carbonos debemos de dibujar. En este caso es X, que significa 6. Debemos de dibujar 6 carbonos. Y es lo primero que vamos a hacer siempre cuando nos dan el nombre. Y ahora sí vamos a proceder a armar nuestra molécula. Dibujamos 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a numerarlo. Siempre vamos a numerarlo porque debemos de ir colocando también la localización de los sustituyentes. Ahorita vamos a ver qué es eso. 5 y 6. Entonces, ahora debemos identificar qué sustituyente o grupos alquilo tenemos. Tenemos un metil y tenemos un metil. Pero vemos que en el metil hay un prefijo que significa multiplicidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay dos grupos iguales, dos metilos en la posición 2 y en la posición 4. Y vamos ahora a nuestra molécula. En la posición 2 dibujamos un metilo y en la posición 4 dibujamos otro metilo. Ahora sí, vemos que de este lado hay un grupo etilo en la posición 3. Entonces dibujamos el grupo etilo CH3. Perdón, aquí es CH2, CH3. Vamos a componerlo. CH2, CH3. Y ya tenemos prácticamente la estructura. Lo último que hay que hacer es llenar con hidrógenos porque estamos hablando de hidrocarburos. En este caso vamos a llenar CH3, CH, 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 CH y CH3. ¡Tarán! Y ya dibujamos la primera estructura. Fácil, ¿no? Vamos a hacer el otro ejemplo. Tenemos aquí que identificar cuál es cuál es la función principal. Mire, tenemos la terminación eno, entonces vamos a hablar de un alqueno. Recuerden que los alquenos tienen doble enlace carbono-carbono. Inmediatamente nos está diciendo dónde está ese alqueno, la posición 2. Y tenemos aquí el prefijo de cuántos carbonos debemos de identificar. 6. ¿Por qué? Porque es un ex. Tiene un prefijo ex de hexa, de 6. Ya una vez identificado eso, procedemos a escribir los 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso, vamos primero a colocar la función principal, pero vamos a numerar primero 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora sí, vamos a poner la función principal y nos está diciendo que es en el carbono número 2. Entonces buscamos 1, 2 y aquí vamos a poner mi doble enlace. Esto nos lo dice todo. Aprendiéndose eso, vamos a hacer cualquier estructura. Entonces, como siguiente paso, hay que identificar los sustituyentes y tenemos que es un metil. Y tenemos la multiplicidad que nos dice que hay dos. La posición 4 y la posición 5. Buscamos la posición 4, dibujamos el CH3, que es el metilo, y en la posición 5 dibujamos el otro CH3. Como paso último, vamos a rellenar con hidrógeno. CH3, CH, 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 CH y CH3. Y ya hemos dibujado también esta estructura. Entonces aquí tenemos otra. Vamos a identificar la función principal o el sufijo, que es ino. Estamos hablando entonces de ¿qué? De un alquino.
Sabemos que los alquinos tienen triple enlace carbono-carbono. ¿Y dónde se está dando ese triple enlace? En la posición 1, localizador. Y también tenemos aquí una terminación en, y eso hace referencia a que también tenemos un alqueno. Y el alqueno tiene doble enlace carbono-carbono. Entonces, ¿dónde se está dando eso? En la posición 4. Identificamos el prefijo que nos dice cuántos carbonos debemos de dibujar. Ahora en este caso tenemos el X, que significa 6. Ya hicimos lo fundamental. Ahora sí vamos a proceder a dibujarlo. Dibujamos 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a ir haciendo esta parte primero. Esta de aquí. ¿Por qué? Porque son las funciones principales que tenemos. Nos dice que en el carbono 1 hay un alquino. Pero vamos a numerar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, en el carbono número 1 vamos a dibujar un alquino, 3 enlaces. Y en el carbono número 4 vamos a dibujar un doble enlace. ¿Por qué? Porque es un alqueno. Ahora sí, vamos a identificar los sustituyentes y vemos que aquí hay uno. Tiene un nombre un poco largo y significa un terbutilo. ¿Y dónde está ese sustituyente? Vemos que está en la posición 3. Buscamos el carbono 3 y vamos a dibujar el terbutilo. CH3, CH3, CH3. Y ya no hay más, ahora hay que rellenar con hidrógenos. Entonces aquí tenemos CH, en este caso quedaría así nada más. Aquí tenemos CH, aquí tenemos CH, 1, 2, 3, 4, CH y CH3. Entonces ya hemos dibujado también la siguiente estructura. Si nosotros identificamos las partes de los nombres, se nos hace muy pero muy fácil. Ahora vamos, por acá tenemos otros ejercicios. Aquí están. Lo primero que hay que hacer es identificar la función principal. En este caso vemos que es un alcano. ¿Por qué? Porque tiene terminación ano. Alcano. Ahora identificamos el prefijo que nos dice cuántos carbonos debemos de dibujar. En este caso es OC, que significa 8. Y ya con eso podemos empezar a construir la molécula. Vamos a poner 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a numerarlo siempre. 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué vamos a hacer ahora? Necesitamos identificar los sustituyentes. Entonces aquí tenemos el metil y aquí tenemos isopropil. Y identificamos también que hay un prefijo di que nos dice que hay 2 metilos, donde en la posición 6 y en la posición 3. Entonces vamos a dibujarlo. En la posición 3 hay metil y en la posición 6 hay otro metil. Y también vemos de este lado que tenemos en la posición 5 y en la posición 4 2 isopropilo, prefijo di de 2. ¿En qué posición? 4 y 5. Entonces buscamos la posición 4 y vamos a dibujar el isopropilo. H3, CH3. Y en la posición 5, bueno, aquí vamos a dibujarlo. CH, CH3. Aquí vamos a ponerlo CH3. Entonces ya aquí tenemos el isopropilo, los 2 isopropilos. Ahora, ¿qué debemos de hacer como último paso? Es rellenar con hidrógenos. Entonces aquí sería CH3, CH2, CH, 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 aquí CH, CH2 y CH3.
Y ya tenemos la estructura dibujada. Tenemos en el 4, 5, tenemos 2 isopropilos. En el 3 y en el 6 tenemos grupos metilos o dibujamos 8 carbonos y ano porque es un alcano. Vamos a hacer el siguiente ejercicio y vamos a identificar cuál es el sufijo o la función principal. En este caso es eno, que estamos hablando entonces del alqueno. El alqueno tiene doble enlace carbono a carbono, pero nos especifica a través de un prefijo que son dos enlaces carbono a carbono que tenemos en esta estructura, donde en la posición 4 y en la posición 1, y ahora sí vamos a buscar cuál es el prefijo de la cantidad de carbonos que debemos de dibujar, 6. Entonces ya identificado eso, vamos a proceder a dibujarlo. Dibujamos 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a numerarlo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y como siguiente paso vamos a colocar los dobles enlaces en la posición 1 y en la posición 4. Entonces ponemos un doble enlace. En la posición 4 ponemos otro doble enlace. Ahora vamos a identificar si hay sustituyentes. Tenemos el grupo metil. ¿Y dónde está? En la posición 2. Entonces, en la posición 2 dibujamos un CH3. Como último paso vamos a completar con hidrógenos. Aquí sería un CH2. Aquí sería así nada más. 1, 2, 3, 4. Aquí sería un CH2. Este sería CH, CH y CH3. Y ya hemos dibujado otra estructura a partir del nombre. Vamos con el último ejemplo. Y vamos a hacer lo mismo, a identificar la función principal que está al final del nombre. Es un eno, entonces es un alqueno. Pero vemos que está acompañado de un prefijo que significa 3, tri, de 3. Quiere decir que hay 3 dobles enlaces en esta estructura. ¿Y dónde? En la posición 5, en la posición 3 y en la posición 1. Ahora miren. Aquí tenemos el prefijo de la cantidad de carbonos que vamos a dibujar, que es hexa de 6 o hex de 6. Entonces vamos a proceder a dibujarlo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a numerarlo. Hay que numerarlo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora sí debemos de ir dibujando las estructuras. En el 1, doble enlace. En el 3, doble enlace. Y en el 5, doble enlace. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Identificar los sustituyentes. Tenemos que es metil, el grupo metil. Y está acompañado también de un prefijo que significa 2, quiere decir, bueno, aquí me equivoqué, quiere decir entonces que hay dos grupos metilo en la posición 3 y en la posición 2. Buscamos la posición 2 y dibujamos un metil, CH3. Buscamos la posición 3 y dibujamos un CH3. Y ya lo tenemos, ahora solamente hay que darle rellenarlo con hidrógenos. CH2, aquí tenemos 2, 3, 4, ya este se queda así, 2, 3, 4, se queda así, CH, y aquí sería CH, CH2. Y ya hemos dado la siguiente estructura cuando nos dan el nombre. Recuerden, identificamos función principal, identificamos prefijos de cantidad de multiplicidad, indicamos, estos son los localizadores, prefijo de cuántos carbonos debemos de dibujar
y de ahí se encuentran todos los sustituyentes. Fácilmente. Ok. Muchas gracias, espero les haya gustado y si tienen dudas pueden comentar y realizamos un segmento de ello. Muchas gracias.